El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca». Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento un momento. Estamos celebrando el domingo número 5 del tiempo ordinario y la liturgia de la palabra para este domingo nos presenta el tema de la vocación divina, la llamada de Dios. Una llamada de parte de Dios que se extiende prácticamente a todas las personas, especialmente a los cristianos, especialmente a estar con Él, a ser santos, a ser luz para las demás personas, para la sociedad, ahí donde nosotros nos encontremos. Y digo esto que se extiende a todas las personas porque quizá en algún momento podemos relacionar o reducir la llamada de Dios solamente a los consagrados, a los religiosos, a los sacerdotes, y pues no se reduce solamente a esto. Esta es una vocación específica, la de los consagrados, pero la llamada de Dios se extiende a todos. Repito, a estar con Él principalmente, a llenarnos de su luz, a ser santos, pues para iluminar a las demás personas, a la sociedad, a la familia, a los amigos, allí donde nosotros vayamos. Y es que en la sociedad en la cual vivimos nosotros actualmente, comentaba yo precisamente el día de ayer, aquí mismo en esta capilla, parece que vivimos en una sociedad que se aparta de Dios, que vive indiferente de Dios, que todo lo que tiene que ver con fe, que todo lo que tiene que ver con religión, pues ya no interesa. Una sociedad que se siente autosuficiente, no necesita de Dios. Y es determinante para ellos solamente aquello que ellos piensan, sienten, o lo que dice la mayoría o lo que dice la sociedad. Esa es la realidad que nos toca vivir ahora. Así lo experimento yo, no sé ustedes qué podrán percibir en la sociedad, que la gente va por libre. Ya no se ven los valores cristianos, los valores morales, sino que aquello que yo siento y pienso es lo verdadero. Esa es la sociedad que nos toca enfrentar en estos tiempos. Y mencionaba cómo ante esta sociedad que vive a oscuras, muchas veces el cristiano se siente apagado, desesperanzado, incluso me atrevo a decir triste, incluso llega a dudar de su propia fe y llega a preguntarse tal vez, puede llegar al punto de preguntarse: ¿estaré yo en el camino correcto? ¿Será la fe el camino verdadero? ¿O acaso tengo que ir yo con las demás personas, donde va la mayoría, donde va la sociedad? ¿Cuál es el camino que tengo que seguir? Cuando uno ve que la sociedad vive así y nos sobrepasa la misma situación, la misma vida, uno empieza a sentirse un poco chico, un poco pequeño, se desalienta, porque dice: somos minoría. Y por más que uno intente, pues parece que no avanzamos mucho.
Y de alguna manera, humanamente hablando, eso se entiende y se comprende que uno pueda sentirse así, porque la misma vida, las mismas situaciones de la sociedad nos sobrepasan. El problema está en que a veces nos estancamos ahí. Es decir, nos damos cuenta, si podemos decir, somos minoría, nos sentimos un poco pequeños, nos damos cuenta que por nuestras propias fuerzas no podemos, pues eso de alguna manera está bien, porque nos sirve como un baño de humildad a nosotros. Eso se puede comprender. No se comprende que nos quedemos estancados allí. Lo que nos toca como cristianos es reconocer esa debilidad y darnos cuenta que hay un Dios que es más grande que esa debilidad y que con su gracia y con lo poco o lo pequeñez que somos nosotros, con nuestra misma condición de pecadores, podemos lograr grandes cosas. Pero para eso, obviamente, como decía al inicio, necesitamos estar con Él. Necesitamos estar en comunión con Él. Llenarnos de quien es la luz para poder ser luz a las demás personas. Es decir, nosotros nos sentimos así como con nuestras propias fuerzas no podemos hacer mucho ante la sociedad en la cual nos encontramos, y ya no digo la sociedad en general, muchas veces nada más en nuestra propia realidad, en nuestra propia familia. Y está bien que lo sintamos, se comprende y se entiende, pero también reconoce la grandeza de Dios y lo que Dios puede obrar en ti, en eso que tú te consideras tal vez pequeño. Y esto lo menciono porque precisamente las lecturas que acabamos de escuchar hoy, pues nos presentan a tres personajes que viven esto de lo que estamos hablando. En la primera lectura, por ejemplo, aparece Isaías. Y cuando se encuentra frente al Señor, ¿cuál es la reacción que tiene Isaías? ¡Ay de mí! Estoy perdido. Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de gente de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey, Señor del universo. Esa es su expresión, estoy perdido. Estoy perdido cuando se encuentra en esta situación. Pero cuando Dios le purifica, cuando Dios le da de su gracia, y el mismo Señor pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá para nosotros? Él contesta, aquí estoy, mándame. Entonces vemos cómo se puede entender que uno se sienta así, como lo expresa Isaías, estoy perdido. Pero cuando el Señor, cuando su gracia le llena, dice, envíame a mí. Yo puedo ir, porque actúa la gracia de Dios. Y en la segunda lectura encontramos a San Pablo. Y el mismo San Pablo se reconoce el menor de los apóstoles. Él dice, yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué San Pablo se siente así? Pues porque había perseguido a los cristianos, había perseguido a la iglesia. Pero él mismo después dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no se ha frustrado en mí. Es decir, fui eso. Fui capaz de hacer todas esas cosas, de perseguir a los cristianos. Pero su gracia ha tenido un efecto en mí. Y en el Evangelio aparece Pedro también. Cuando el Señor le dice que eche las redes y él, incrédulo, porque había estado pescando toda la noche y no había pescado nada, y se da cuenta que cuando le dice a Jesús, en tu nombre echaré las redes, echa las redes, y vienen todos estos peces que él no había conseguido en toda la noche, se acerca a Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Es decir, se reconoce en esa pequeñez, en esa debilidad, en esa condición de pecador que tiene él. Pero el mismo Jesús al final le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y es que este evangelio que acabamos de escuchar nos muestra precisamente el acercamiento de Dios, porque Jesús se acerca a Simón y sube en su barca, que aquí podemos interpretar que es nuestra propia vida. Jesús se acerca a tu vida y a partir de tu barca, de tu vida, quiere hablar a las demás personas, pero quiere que tú confíes, quiere que tú confíes. Cuando Simón dice, en tu nombre echaré las redes, confía en él, pues se da ese milagro, ¿no? El de los peces. Pero para mí, yo creo que el milagro verdadero de esa pesca milagrosa es lo que sucede al final, porque el Evangelio termina diciendo, entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Ese es el milagro, que las personas dejaron todo y siguieron a Jesús.
Entonces, este quinto domingo del tiempo ordinario, estas lecturas que escuchamos, que nos hablan de la llamada de Dios, que Dios constantemente nos llama, es una invitación a confiar en Él y a echar las redes en su nombre. Y no solamente en la cuestión de la misión, sino en nuestra propia vida. Pensemos, por ejemplo, en el perdón. Señor, no puedo perdonar. Me cuesta perdonar a esta persona. Ya no es posible para mí. En tu nombre lo voy a intentar. En tu nombre voy a intentar perdonar. Señor, hay una serie de pecados que me han acompañado toda mi vida y no los puedo dejar. Es que yo soy así. Ya esto ya me acompaña. En tu nombre lo voy a volver a intentar, confiando en Él. En esos vicios, en esos apegos, en tu nombre, Señor. Esa situación que tal vez te estás pensando y que no puedes dar el paso, el Señor te llama. En tu nombre, Señor. De verdad yo les comparto aquí, no hay nada más, no hay nada mejor que nos haga sentir libres que vivir confiados en Dios. Cuando uno vive confiado en Él, vive libre. Porque dice, en tu nombre, Señor, hago esto. En tu nombre, Señor, ofrezco esto. Esta situación de mi vida, estas decisiones, estas luchas en tu nombre. Porque yo solo no puedo. Pero con tu gracia sí. Y esa es la invitación del día de hoy. Que no nos quedemos solamente con ese sentimiento de decir, con mis propias fuerzas no puedo. Esta sociedad que me sobrepasa. Estas complicaciones en mi propia familia que me sobrepasan. Que no nos quedemos estancados allí, sino que reconozcamos el poder de Dios, la gracia de Dios, que si tú lo permites entrar en tu vida, con esa condición de pecador, con esa pequeñez, con la gracia de Dios actuando en ti, puedes hacer muchas cosas. Y repito con lo que decía al inicio, es importante estar con Él, acercarnos a Él, llenarnos del quien es la luz, para poder ser luz también para los demás. Que así sea.